Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar el factor RH. Empecemos. Bueno, lo primero que debes saber, la competencia que vamos a estudiar. La competencia es explica y problematiza contextualmente los mecanismos de transmisión de la herencia. Y el propósito de esta clase es conocer y resolver los problemas de la herencia sanguínea. Y para ello empezamos con una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué sabes sobre el factor RH? A ver, puedes abrir tus micrófonos para responder. Efectivamente, como lo has dicho, el factor RH es una proteína que está en la membrana de los glóbulos rojos. Y para eso, a ver, ay, me olvidé darle movimiento a esto, era una preguntita, una adivinanza. Dice así, soy la vida misma y corro en un río infinito sin volver una sola vez la vista atrás, pero siempre regreso al mismo lugar. ¿Quién soy? Pues la sangre. El día de hoy vamos a hablar de la sangre y específicamente del factor RH. Ahí está la sangre corriendo. Para hablar del factor RH te cuento un poco de su origen. ¿De dónde viene el término RH? El término factor RH viene de la palabra rhesus, ya que esta es una proteína que fue encontrada en un tipo de monos, los llamados macacos rhesus. También es conocido como el antígeno D. Pero para mejor contarte, ¿te acuerdas que en la clase anterior hablamos de Landsteiner? Sí, te acordarás. Landsteiner era este médico que en el año de 1900 había descubierto los grupos sanguíneos, el sistema ABO, el grupo A, el grupo B, el grupo O. Tiempo después se descubrió el grupo AB, pero ya se conocían los grupos sanguíneos y las transfusiones de sangre se hacían tomando en cuenta el sistema ABO. Es decir, si una persona es del grupo sanguíneo A, podía recibir sangre de otra persona que fuera A, o también le podía donar sangre a una persona del grupo O. Las personas del grupo O solo recibían sangre del grupo O y las personas del grupo AB podían recibir sangre de todos los demás grupos. ¿Ya? Y de esta manera se estaban realizando las transfusiones en todos los hospitales. Sin embargo, se habían dado cuenta de que a veces, algunas veces, poquitas, pero habían veces en que la persona recibía una transfusión de sangre y era de su mismo grupo. A recibía de A. Y a pesar de eso, el que recibió la sangre se moría. Y entonces empezaron nuevamente los rumores. Decían, seguro Landsteiner ha hecho mal su transfusión sanguínea. Por ahí un grupo de religiosos decía, seguro es pecado, no hay que transfusir la sangre. Entonces Landsteiner dijo, no, yo he hecho bien mi procedimiento, conozco bien los grupos sanguíneos. Algo tal vez están haciendo mal y yo mismo voy a hacer ahora la transfusión de sangre. Entonces Landsteiner identificó a algún paciente que necesitaba una donación, buscó a alguien que sea de su mismo grupo sanguíneo y le hizo la transfusión. Y tuvo todos los cuidados que estaban recomendados. A pesar de ello, el paciente se muere. Y Landsteiner, sorprendido y preocupado, dice, voy a examinarlo. Yo he hecho bien el procedimiento, entonces algo más debe haber en la sangre que tal vez no había observado. Examina la sangre y encuentra que a pesar de que eran del mismo grupo, los glóbulos rojos estaban aglutinados. Entonces él decide, se da cuenta de que hay algo más que todavía no había descubierto en la sangre y decide hacer una nueva investigación en la sangre. Era el año de 1903, 3 años después de que ya había descubierto el sistema ABO para los grupos sanguíneos. Landsteiner nuevamente salió a las calles en busca de recoger muestras de sangre. Todo el mundo le pidió sus muestras de sangre, una gotita en una lámina de vidrio, lo guardaba y todo eso se recogió y lo guardó lo llevó al laboratorio. Había recogido más de 500 muestras en el mercado, la plaza de su ciudad. Una vez estando ya en el laboratorio,
se dispuso a examinar la sangre. Y cuando estaba examinando la primera muestra, así, viendo la sangre, la primera muestra, se dio cuenta de algo. En la membrana del glóbulo rojo se dio cuenta que había una proteína, pero él al toque la vio y se acordó que ya conocía esa proteína. No era la proteína A, no era la proteína B, sino era una proteína que él había visto en la sangre de los monos macacos rhesus. Como él era hematólogo, es decir, un médico que estudia la sangre, ya había estudiado la sangre del mono macaco rhesus haciendo sus prácticas. Y había visto esa proteína en el mono, en la sangre del mono. Y vio que en la sangre del humano estaba. Dijo, qué raro. Le voy a poner positivo para rhesus. Y rhesus, abreviando, se escribe RH. Siguió revisando la muestra número 2, positivo para rhesus. Tiene 3, tiene 4, tiene casi todas las muestras de sangre que él había recolectado, casi todos tenían la proteína del mono macaco rhesus. De repente, por ahí encontró una muestra que no tenía esa proteína. Ya es, a que no tenía le puso negativo, no tiene. Y casi todos sí tenían. Entonces, ahí que Landsteiner se da cuenta de que existen dos grupos sanguíneos. El grupo RH positivo, que es el que sí tiene la proteína presente en el mono macaco rhesus, y el RH negativo, que no tiene la proteína del mono macaco rhesus. ¿Ok? Sigamos viendo. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, junto con sus colegas, se dan cuenta de que las transfusiones sanguíneas deben hacerse ahora de otra manera. Debemos recordar que el factor RH, que es la proteína que está en humanos y también está en el mono macaco rhesus, también se le conoce con el nombre del antígeno D. Ahora, este factor RH nos ha dividido a la población en dos grupos sanguíneos. Los RH negativo son los que no presentan el antígeno D, es decir, los que no tienen la proteína del mono macaco rhesus. Y estos RH negativos siempre van a ser individuos homocigoto recesivo, que lo vamos a representar con dos letras D minúscula. También existen los RH positivo, que son aquellos que presentan el antígeno D, es decir, tenemos la proteína del mono macaco rhesus. Y los RH positivos podemos ser homocigoto dominante, es decir, lo representamos con dos letras D mayúscula, o podemos ser heterocigotos, que tenemos una mayúscula y una minúscula. Siendo de esta manera, vamos a presentar dos grupos sanguíneos. El RH negativo, es decir, el que no tiene la proteína del mono y que es homocigoto recesivo, ¿a quién puede donar sangre el negativo? El negativo le puede dar su sangre a otros que sean también negativos. Y luego está el RH positivo, que puede dar sangre a los RH positivos. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Quién dona a quién? ¿El positivo le donará al negativo o es el negativo el que le donará al positivo? A ver, ¿tú qué me dices? El negativo, Miss. Gracias. El negativo le va a donar al positivo. ¿Pero por qué? Porque A no ver. presenta el factor RH. Gracias. Efectivamente, el negativo le dona al positivo. ¿Por qué? Porque el negativo es como, digamos, su sangre no tiene factor RH, su sangre está un poco más limpia, libre de impurezas de estas proteínas, y entonces fácilmente le puede dar al positivo. Pero, ¿qué pasaría si un positivo le dona al negativo? ¿Qué pasaría? A ver, ¿tú qué dices? Gabriela me dice, no. A ver, ¿qué me dices? Si el positivo le donara al negativo, ¿qué le podría pasar al negativo? Podría fallecer. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad. Muy bien, Leimer me dice que hay una incompatibilidad, no son compatibles.
El negativo no tiene esas proteínas y en cambio el positivo tiene, y entonces le está dando algo que no tiene y eso le da una incompatibilidad y le puede causar la muerte. Aquí podemos observar cómo sería, ¿no? Si pudiéramos verlo en grande, ¿cómo se vería? En unas, bueno, este es el esta imagen que no tiene nada es el RH negativo y este que tiene es el RH positivo. Y entonces, de esa manera, el negativo le dona al positivo. Ahora, en el caso del RH negativo, entonces recordamos que el RH negativo es aquel que no tiene las proteínas del mono macaco rhesus. Por lo tanto, el RH negativo puede donar a todo el mundo. El RH negativo puede donar a los negativos y puede donar a los positivos. En cambio, el RH positivo solo puede donar a los positivos, a los negativos no les puede donar. Recibe de todos, pero no dona a todos. Esto se va a aplicar junto con las otras reglas que ya conocemos del sistema ABO. A ver, vamos a ver si me has entendido. Vamos a practicar con una preguntita. Ustedes saben que yo, su profesora, soy del grupo A positivo. Yo soy ARH positivo. Y supongamos que mi alumnita Merly necesita sangre, ¿ya? Ella necesita sangre, necesita una transfusión de sangre y yo le digo, Merly, yo te voy a donar. Pero Merly es del grupo O negativo. Perdón. Merly es del grupo AB negativo. Al ser AB podría recibir de todo el mundo, ¿cierto? Pero al ser negativo, ¿podrá recibir mi sangre? Díganme sí, no y por qué. Fundamenta tu respuesta. Gabriela me dice que no. ¿Por qué no, Gabriela? No, que su sangre de usted tiene presente la proteína RH y en cambio de Merly está libre de impurezas, por tanto, si usted lo dona, lo podría dañar o causar la muerte. Claro, efectivamente. Ustedes son muy hábiles y se han dado cuenta, no hay una incompatibilidad, no se puede, se contamina su sangre, como nos dice Florema. Efectivamente, cuando se hacen este tema de las transfusiones, se toma en cuenta los dos criterios de clasificación de la sangre. Se considera primero los grupos sanguíneos, A, B, O y AB. Y luego también se considera el factor RH. La gran ventaja que existe es que en la población humana, la gran mayoría de la población son RH. A ver, ¿qué son la mayoría? ¿Positivos o negativos? A ver, ¿qué son la mayoría? Positivos, mis. Positivos. ¿Y cuál es la ventaja de que casi todos somos positivos? A ver, de repente en el grupo de nosotros son 20 estudiantes. De los 20, supongamos que 19 son positivos. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que los 19 podemos donar sangre, mis. Se pueden Entre donar ellos. entre ustedes, entre los 19, entre todos los positivos, se pueden donar sangre y pueden recibir sangre de todo el mundo, hasta del negativo. ¿Quién está en desventaja? ¿Y El por qué? negativo, mis. ¿Por qué está en desventaja el negativo? Ruth me dice, podemos donar sangre entre nosotros mismos, claro. Los negativos, Gabriela me dice, porque solo recibe el negativo. Gracias, Gabriela. Efectivamente, los negativos van a estar en desventaja porque ellos solamente reciben de negativos. Negativos no recibe del positivo. Y existen muy pocos positivos. Es más, existen tan pocos positivos, de todos los positivos, de todos los negativos, el negativo más escaso es el negativo O. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede explicar por qué el grupo de riesgo
más delicado es el O negativo. A ver, pensemos. ¿Por qué será más peligroso ser O negativo? A ver, pueden escribir también al chat, estoy leyendo también lo que me escriben. ¿Por qué será más peligroso ser del grupo O negativo? Porque encontrarás, solo hay pocas probabilidades de personas que le pueden donar a lo negativo. Claro, porque el O negativo, primero, al ser O, no puede recibir de nadie más. El O solamente recibe del O. Y encima de ser negativo, solo recibe de negativo. Se tiene que buscar específicamente a los O negativos. Pero también existe el AB negativo. ¿Qué será más peligroso o más preocupante? ¿Ser O negativo o será más preocupante ser AB negativo? Fundamenten su respuesta. Mariela me dice el AB es más peligroso. El AB negativo es más peligroso para Mariela. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Cuál será más peligroso? Si supongamos tienes tu enamorado, tu novio, el amor de tu vida, o tu novia, el amor de tu vida es, ¿qué te preocuparía más? ¿Que te diga que es O negativo o te preocuparía más que te diga que es AB negativo? ¿Mm? Ya Kate me dice el O negativo. A ver, pensando, Carlitos me dice el O negativo. Y ya, yo te voy a responder. Gabriela me dice el O negativo porque solo se puede, un ratito se cortó el WhatsApp, ahí está. Gabriela me decía que es el O negativo porque solo se puede dar al mismo tipo y además es negativo. Ruth me dice, la vida de un O negativo al estar enfermo puede ser en cuestión de minutos, de segundos. Ya, gracias chicos. El AB, este es el aceptor universal, ¿ya? Pero como así Ya, también hay A negativo, B negativo, entonces tiene posibilidad y más probabilidad de que pueda vivir, o sea, o que tiene más probabilidad de personas que le pueden donar sangre. dar su sangre. Mientras el O negativo es donante universal, pero si tiene la proteína negativa, entonces no va a encontrar. Muchos donantes. Gracias Helen, gracias Gabriela, gracias Ruth, Mariela, Carlitos por su participación. Efectivamente, como ustedes lo han estado encontrando el camino a esta respuesta. Si tuviéramos dos pacientes, un O negativo y un AB negativo, entre los dos pacientes, el que me preocuparía mucho más sería el O negativo, porque como lo ha dicho Helen, el O negativo solamente va a recibir sangre de los que sean O y encima sean negativos. En cambio, el que es AB negativo, el hecho de ser AB le permite recibir sangre de los AB, de los A, de los B y de los O, todos ellos negativos. Entonces el AB de repente es más escaso. Cuando tú llegas a un centro de salud y te sacan un examen de sangre y te sale pues AB, tú eres AB, te dicen, uy, esa sangre es rara, casi nadie tiene esa sangre. Y a veces cuando te dicen así, esa sangre es rara, casi nadie tiene, uno se preocupa, dice, uy, no, y ahora me voy a morir. No es así, el hecho de ser AB, aunque sea muy extraña este tipo de sangre, tiene la ventaja de que puede recibir sangre de todo el mundo. En cambio, el O de repente es el más común, casi toda la población humana mundial es O. Pero si es negativo, sí es un poco complicado. En el Perú existe un registro de personas que son O negativo. Ya cuando uno se hace un examen de sangre y si te saliera que eres O negativo, pues te invitan a formar parte de ese registro. Hay un registro telefónico y todo por internet también que se pueden contactar.
Esto lo hacen con la finalidad de que si en algún momento uno negativo tuviera un accidente, necesitar una transfusión, ya se conocen en el país dónde están los demás O negativos que se pueden ayudar entre ellos. Aparte que el hecho de donar sangre no te quita, porque todos los días estamos formando nueva sangre. Así que la donación es un acto de amor, de regalar vida y no pierdes nada, no se pierde nada porque nuestro cuerpo está generando todo, en todo momento la sangre. Ahora vamos a pensar en un caso, ¿ya? Un caso, un problemita. Te voy a dictar un problemita y tú me vas a decir